Era Apuntes FM 98.9 MHz. Primavera. ¿Qué sucedió en la semana? La ministra Bullrich, junto con el Ejecutivo, resolvieron un decreto mediante el cual todas las causas mapuches pasan a ser tratadas dentro del marco de la ley antiterrorista. Entonces figuramos un montón de personas que ahora estamos en una lista negra como pseudos terroristas. Y esto, la implicancia que tiene en nuestra vida es directa. Yo afortunadamente, como soy antisistémica, he sido autónoma toda mi vida, pero muchos de mis fulanguén de hermanas y hermanos mapuches viven o sobreviven con la asistencia de planes, de asistencias sociales que ahora les fueron completamente levantadas, o sea, no tienen ningún tipo de asistencia. Les han cerrado las cuentas de caja de ahorro. Yo recuerdo cuando recién sucedió lo del allanamiento, yo vivo de hacer guiones para cine, para televisión, de afuera, porque acá en Argentina me persiguen, acá no me darían trabajo. Y para cobrar eso, a veces me mandaban giros por Western Union. Y ahora cuando voy a cobrar, aparece un cartel en el sistema y no me permite cobrar. Entonces hay un control fiscal excepcional sobre el pueblo mapuche. No hay sobre los narcos terroristas que gobiernan, hay sobre nosotros que estamos cuidando los territorios. Pero no solamente eso, ya empezó la cacería, la presión. Ayer se detuvo y encarceló a un languén que es longo de la comunidad Lasquenguin Culmapu, a Pablo Coluán, y están detrás de todos los mapuches. Nuestro pueblo, nuestro pulanguén. También la persecución a las machis, que es algo gravísimo para nosotros. Pero no solamente está esta situación de medidas específicas del Estado presupuestadas para la represión. Que hay que mantener mejor el sistema universitario público. ¿Frenar a Milei te parece una buena idea? Para la provincia. Sí, claramente, era frenar a Milei para que cambie. Claramente que era una buena idea. Yo los escucho y ¿sabes qué me hace acordar mucho, Agustín? A la campaña cuando le ganaron a Macri en 2019. La misma metodología que en aquel momento le funcionó, ahora están haciendo lo mismo. No que está todo mal, que el gobierno está equivocado, mira la cantidad, en ese momento la cantidad de pobres, pero también la economía no funciona, la economía no arranca, que lo mismo. Bueno, la economía no arranca, pará, un segundo. Sí, te escucho, perdón. Y siento que no hacen absolutamente ninguna evaluación de la economía que dejó el gobierno anterior, de las cuales vos fuiste el candidato de vicepresidente. Entonces digo, la propuesta de detener a Milei, digo, ¿para qué quieren volver? Digo, cuando yo escucho un kirchnerista y dicen, queremos volver para detener a Milei, ¿para qué quieren volver? ¿Para qué quieren volver si dejaron 200% de inflación, 53% de pobres, dejaron la economía estancada, con cepo, Río País en la loma del culo, sin reserva, lleno de deuda, déficit fiscal? ¿Para qué quieren volver? ¿Para qué quieren volver? ¿Para qué? ¿Para volver a hacer lo mismo que antes? Queremos volver para aumentarle a los jubilados, para duplicar el salario mínimo. ¿Cómo le aumentás a los jubilados? Le aumentás a los jubilados con emisión monetaria. Es mentira que le aumentan a los jubilados. A los jubilados le aumentaban nominalmente, pero no realmente. Déjalo que conteste. Para que haya una política de crecimiento económico, para que haya un desarrollo industrial, para que se financie y se sostenga el sistema científico y tecnológico de la Argentina. Nada de eso había antes. Nada de eso había antes. Nada de eso había antes. No, de ninguna manera. Reforma laboral que propone el peronismo. Exactamente, retoma también algunos proyectos que ya han presentado diputados y senadores del peronismo, se van a incorporar otros, más temas que estuvieron siendo discutidos durante todo el año en el PJ Nacional. También porque una reforma laboral es posible y necesaria, y hay reformas laborales que se pueden pensar en favor de los trabajadores. No es justo la que presentó el gobierno. Exacto. En primer punto,
recomposición salarial. Volver a darle el lugar que merece el Consejo del Salario Mínimo, y que no se defina por decreto 6.000 pesos como la semana pasada, sino que sea justamente un salario digno, y establece que tienen que pagarse los salarios sí o sí con dinero. En cualquier moneda, pero sí o sí con dinero. Pues también está el tema de los tickets canasta, de se pueden pagar de distintas formas los salarios. Buenísimo. Reducción de la jornada laboral. Reducir la jornada laboral a un máximo de 7 horas por día, 42 horas semanales, y después se seguirá reduciendo paulatinamente hasta llegar a 6 horas por día. Algunas de las ideas que está manejando el peronismo para presentar ahora, para no ir y decir solamente esto no, sino esto sí. Okay. Después, todo lo que es plataformas digitales, libertad horaria, garantizar el derecho a cada trabajador a conectarse y desconectarse libremente, eligiendo sus propios horarios. Esto te diría que es igual a lo que dice la ley del gobierno. Este punto no, algoritmo transparente. Las plataformas deben brindar información clara y precisa sobre cómo se asignan los pedidos, cómo se evalúan las tareas, cómo se pagan las comisiones y cómo se aplican las sanciones. Es muy importante este punto porque hay mucha opacidad, y lo dicen los propios trabajadores de aplicaciones, que no saben, que les bloquean las cuentas, que les impiden conectarse para trabajar, justamente porque no queda claro por alguna sanción, por alguna multa, por alguna denuncia, y que en definitiva no hay una ventanilla ni hay alguien que responda a esos reclamos. Justamente, el punto número 3 es atención personalizada cara a cara con un representante de la empresa, es decir, que Rappi, que Pedido Ya, que Uber tenga alguien al cual el empleado pueda acudir. Protección del historial laboral, resguardar justamente el recorrido profesional de ese trabajador. Capacitación en cuanto a seguridad, provisión por parte de las plataformas de los elementos de seguridad. Acá está claro, no dice facilitar los elementos, claro, no, claro. Proveer los elementos de seguridad. Claro. Cobertura ante accidentes y riesgos, que eso no está en la ley del gobierno, es decir, no hay la contratación del seguro, bueno, todo lo que implica estar protegido ante los accidentes y riesgos, bueno, una ART. Derecho al descanso con reconocimiento de vacaciones. El trabajador, como en el proyecto del gobierno es independiente, no tiene tampoco derecho a vacaciones. Y también la organización colectiva. Garantizar el derecho a afiliarse sindicalmente desde la plataforma y creación de un ámbito de negociación colectiva que hoy obviamente no existe. Otro proyecto es la desconexión digital. Garantizar el derecho a no contestar comunicaciones fuera de la jornada laboral. Esto para cualquier trabajador, claro, no claro. para los de aplicaciones. A favor. Garantizar el derecho a no contestar comunicaciones fuera de la jornada laboral y prohibirle al empleador la remisión de las mismas. De lo contrario, deben tener algún tipo de retribución. Deben ser compensadas en tiempo y dinero. Otra más, licencias parentales igualitarias. Esto no está en la ley de reforma laboral del gobierno. Que la licencia por maternidad sea de 120 días, por paternidad de 90 días, licencia por adopción de 120 días, y también incorporar a los monotributistas y autónomos a este régimen. Al final tuvo razón, y vengo de una familia de 20 metros de pelo gorila. Sí, sí. Pero no se nota. A principios de los 70, cuando se estaba por morir, el tipo les advertía: nos quieren entrar al movimiento desde la izquierda. Y al final se cumplió. Hoy el peronismo es un partido de izquierda trotskista. Bueno, Guillermo, sin ir más lejos, terminaron con Tayana en la lista. Pero por supuesto, pero a lo que voy es que el peronismo, que fue un partido creado por un militar, más bien nacionalista de derecha, católico, mussoliniano, hoy tiene un discurso trotskista y que toman distancia, no quieren ni decir del Chávez y nada, porque es mala palabra. Si las cosas estuvieran un poco mejor en ese sentido, estarían pegados. Bueno, pero además es la segunda vez en la historia que le pasa esto, porque cuando Perón vuelve del exilio, lo que dice Cámpora que hizo, me llenó el partido de putos y zurdos. Sí. Bueno, hoy ¿cómo está el partido? Lleno de putos y zurdos. Los delegados van a tener un límite de 10 horas mensuales pagas. El resto a laburar. Además, de esa manera siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante. Muy bien, ¿no? Claro, yo te contaba, esto no es, podrá sonar como lo dice Bullrich, le suena, ¿viste? Entonces es una provocación, ya quieren ir por la piba. Sí, porque el delegado se transforma en un oligarca más de los trabajadores, ¿no? Bueno. Que mira así, como los otros se rompen el lomo y el tipo así. Vota a un gobierno, lo vota para gobernar. Y los sectores que están de acuerdo, donde ese acuerdo tienen que respetar la voluntad popular. Está bien que se expresen en pluralidad, está bien que expresen su diferencia, pero después tienen que aceptar lo que van decidiendo la mayoría institucional para darle la gobernabilidad del país. No puede ser que si yo no estoy de acuerdo, corto ruta, rompo todo, porque si no estoy de acuerdo, como tengo fuerza, tengo presión o tengo plata, le estropeo la vida a todos los argentinos. No, acá llegó el momento de la igualdad, llegó el momento de la convivencia plena. Iba a decir una frase de Perón, ya que estamos, que es... Perón decía, no es que nosotros seamos tan buenos, es que los que vinieron después son peores. Pero si yo analizo el peronismo y estudio cuánto devaluó su moneda cada vez que gobernó, los crímenes de lesa humanidad que cometió el peronismo, que es el único movimiento argentino que cometió crímenes de lesa humanidad jurídicamente hablando, hasta tiene un genocidio en su haber, el peronismo debería llamarse a silencio de por vida. ¿Sabés por qué sigue existiendo? Porque es una religión. Fin.
si no fuera una religión no estaría entre nosotros. Porque vos no podés tener como líder o como faro o como ídolo a un general cuyo poder ejecutivo fue culpado y responsabilizado por crímenes de lesa humanidad, un genocidio y además devaluó la moneda de una forma jamás vista en la Argentina, porque cuando asumen el 46 comienza a emitir. ¿Cuál es el genocidio? ¿Qué es defendible? ¿Cuál es el genocidio que hizo Perón? En 3 instancias, el de 1947, cuando exterminó entre 7.000 y 8.000 pilagás. Vayan al fallo judicial y lean el expediente. En 3 instancias. El primero habló de crímenes de lesa humanidad, dejó abierta la puerta para genocidio, y los otros 2 responsabilizaron al Poder Ejecutivo, porque se demostró científicamente que las órdenes venían efectivamente del Ministerio del Interior, que es Poder Ejecutivo, y que la orden fue exterminarlos. Es decir, esto es atroz y sin embargo nadie lo pone sobre la mesa, que debería inmediatamente decir, ojo, así como decimos de tal persona que es un genocida y le quitamos una calle en su honor, debería pasar lo mismo con Perón. La Argentina tiene un genocidio bajo de la alfombra, que durante 80 años no se habló de hubo un genocidio, pero nadie lo dice. Lo dicen los fallos judiciales ahora. Claro, te voy a decir algo, es el único genocidio jurídicamente hablando. El único genocidio porque lo que hicieron Videla, nombrado por Perón, el 26 de diciembre de 1973 como jefe del ejército. Macera, nombrado como jefe de la Armada, también por Perón en 1973, el 6 de diciembre, fue continuar con lo que venía haciendo Perón. ¿Nombraba desde Madrid? No, ya estaba en el poder en el 73. Claro. Gana Cámpora, que era su títere, que en realidad lo puso para hacer el laburo suyo, después él asumió, y él termina reestructurando personalmente el ejército argentino. ¿Sabes a quién nombra? Que esto es fuertísimo. Y la gente se hace la boluda porque envió el pliego al Senado. A Bussi, además de Videla y a Macera, ¿no? A Arguindegui, a Suárez Mason. ¿Por qué? Porque él necesitaba garantizarse fidelidad dentro del ejército para hacer eso que ya había empezado a hacer. Porque la primer gran desaparecida por el Estado es Viviana Irene Ringach, que desaparece el 10 de junio de 1973, 10 días antes de la masacre de Ezeiza, donde ahí ya se pone en práctica el plan. Desde España, por orden de Perón, declarado esto ante sede judicial por los que estaban en el palco. Entonces yo digo, loco, me reivindican a Perón y digo, ¿y esto qué hizo? ¿Por qué no lo cuentan? ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos tratás de decir, no, bueno, pero discúlpame, ¡flan! Pero no, ¡flan! ¡Flan! ¡Queremos flan! ¡Flan! ¡Bum, bum! ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! 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 Pero que vamos a... ¡Flan, flan, flan, flan! ¡Flan, flan! ¡Hijo de puta, no da flan! ¡Queremos flan! ¡No, flan! Bueno, ¡no anda la heladera! ¡No anda la heladera! ¡Está todo quemado y no anda la heladera! Vamos a conseguir el flan. Ya viene el señor que quemó la casa, decime. Ya viene el señor que quemó la casa. No, es amigo mío, no, él no la quemó. Quiero flan. Y así no vamos a poder hacer una mierda. Las siguientes empresas, a las que les interesa la opinión y las ideas, presentan Vamos a portarnos mal, con la conducción del periodista Marcelo Lippi. Promat, materiales eléctricos, Avenida Rodríguez Peña 1770 Santos Lugares, teléfono 4757-3954. Pinturería Tricolor, Avenida Rodríguez Peña 1624 Santos Lugares, 4712-6471. Auditel, Avenida La Plata 3623 Santos Lugares, teléfono 11 54 37 89 21. Tienda de electrónica, reparaciones, TV, audio y video. Verónica Versace, Avenida La Plata 3664 Santos Lugares. Toda la moda en un solo lugar. Verónica Versace. ¿Qué sería de mí? Avenida La Plata 3672 Santos Lugares. Fiambres y charcuterie de la mejor calidad. Más útiles. Avenida La Plata 3444 Santos Lugares. Teléfono 11 5908 6505. La librería más completa de Santos Lugares. Chiqué. Regalos y deco que tu hogar merece. Avenida Rodríguez Peña 1711 Santos Lugares. Teléfono 15 6666 4044. Joyería y relojería Benítez, Avenida La Plata 3719, Santos Lugares. Compramos oro y joyas y reparamos relojes antiguos.
20:14 de la noche en punto. Día pesadito si los hay. Afortunadamente creo que mañana o pasado va a llover todo el día. Sí, que llueva, que refresque un poco. Que nos saque esta humedad que nos está matando. ¿Cómo les va, gente? Buenas noches, bienvenidos. Nos siguen, como siempre, les digo, todas las semanas en la apertura, a través del Instagram, @apuntesfm989, en la página web de la radio, www.fm989.com.ar. Les dejamos 2 teléfonos para que llamen, salgan al aire y manden algún mensaje si se les ocurre. 11 22 35 22 72 y 4712 3514. Por supuesto, Apuntes FM, la primera y la mejor, te da la posibilidad de bajarte la aplicación desde el Google Play o del Apple Store. Simplemente la descargas, no consumís datos y lo mejor de todo, vas a estar las 24 horas del día compartiendo y disfrutando la excelente programación que esta emisora tiene para ofrecerte por algo muy sencillo. Apuntes FM es el link perfecto entre la radio y tus neuronas. En la operación técnica, manejo de archivos, puesta en el aire, personal responsable de planta transmisora, el señor Leonardo Gabriel Weisman. Y quien te habla, Marcelo Lippi, te recibo con los brazos abiertos. Te digo, como todos los viernes, bienvenidos, pasen, oigan y escuchen. 20:16, casi con 40 minutos. Tengo la garganta seca, ¿no te dice nada eso? Bueno, no importa. Ya está, listo. Ya está, no, ya está, gracias. Tengo la garganta, tengo el corazón con agujeritos y la garganta seca. Ya está. Para el viernes que viene. Viernes que viene, el último programa del año. Por las dudas, vayan agendándolo si quieren, si se les ocurre, si tienen ganas. Viernes que viene, último programa del año. Hay cosas que todavía no llego a comprender. Aunque sí, uno las llega a comprender, no las quiere asimilar, que es distinto. ¿Qué es esto de hacer una movilización en contra de la modificación de la ley de contrato de trabajo? Muchachos, todavía no se firmó la ley de contrato de trabajo. Todavía no hay nada claro, son todas especulaciones, son todos dimes y diretes, y nadie sabe en realidad en ciencia cierta qué va a pasar con esa ley de contrato de trabajo. Hay especulaciones de un lado y del otro, hay declaraciones de un lado y del otro. De un lado dicen que todo va a estar igual y del otro lado te dicen, no. Como decía Sarmiento cuando entraba al Congreso, no sé de qué se trata, pero me opongo. Y hay pedidos que realmente son, ¿cómo decírtelo sin faltarle respeto a nadie? Son pedidos tontos, son pedidos fuera de lugar, son pedidos pelotudos, son pedidos de realmente hijos de puta que no tienen la menor idea de lo que es laburar en el ámbito privado, ya sea como dueño de una empresa, una pyme o una gran empresa, o ya sea como empleado. Porque la izquierda, por caso, está pidiendo trabajar 6 horas diarias, ¿sí?, con un sueldo de entre 2 y 3 millones de pesos. ¿Quién carajo les va a pagar 3 millones de pesos por 6 horas de laburo? Nadie les va a pagar eso, nadie. Vamos a tener que seguir laburando 8 horas como trabajamos casi todos los mortales que estamos en blanco en este, no sé si decir bendito o maldito país, ¿sí?, por la escoria de gente que tiene adentro, para ganar por lo menos, ¿sí?, los que estamos en blanco y tenemos una cierta antigüedad, para ganar un sueldo más o menos potable. Los demás, los recién ingresantes o los que están trabajando en negro, no se tienen que conformar con lo que hay, que lamentablemente es poco, pero es lo que hay, no hay otra. Y si de 47 millones de argentinos, 6 millones somos los que estamos trabajando en blanco y somos los que bancamos el sistema, ¿qué pretenden por 2 pesos? ¿Angostinos?
No los entiendo, sinceramente no los entiendo. Y escuchar a un hijo de puta, porque realmente lo tenés que llamar así, un hijo de puta como Pichetto, que fue menemista, kirchnerista, de la ruista, cristinista, después fue macrista, después fue albertista y ahora es, no sabés qué es porque está en una nube de pedo. Decirte que los sueldos del Congreso son bajos, debe referirse a los sueldos de los empleados del Congreso, porque si un diputado está ganando 12 millones de mangos y le pagan los asesores que quiere y le dan un auto oficial y le dan custodia y toda la pelota, no sé de qué se quejan. Cuando el 90% de la gente no gana 12 millones de mangos, ni gana 3 millones de mangos, ni gana 2 millones de mangos. Y sin embargo la tiene que remar en dulce de leche con 2 hisopos Johnson & Johnson para poder llegar a fin de mes. Esa es una de las cosas que me da por las pelotas. Escuchar ayer a la manga de imbéciles, de brutos, de ignorantes, de gente que no tiene la más puta idea de dónde está parada, andar reclamando en esa marcha, ¿cómo decirte?, denigrante de los sindicatos, de los gremios, porque fueron todos arreados por las narices, no fue nadie por voluntad propia, eso que quede claro. Todos arredos por las narices, a tocar el bombo, a comer choripán, a tomar tetrabrico, lo que mierda sea, para oponerse a la ley de contrato de trabajo. Parece una pelotudez tan grande, y tan lastimosa, pero tan lastimosa, tan berreta, tan asquerosa, que no creo que merezca mayor comentario. Hay algo que estaba recordando estos días, no sé si se acordarán del diputado Raúl Baglini, que estaba sentado en el medio. De un lado lo tenía el Chacho Jaroslaski y del otro lado lo tenía Leopoldo Moró, cuando Moró era radical, ¿sí? No como ahora. El tipo hizo un teorema, el famoso teorema de Baglini, que decía que todo aquel que está en los primeros escalones del poder, llámese diputado, concejal, diputado, ¿sí?, quiere presentar grandes proyectos, grandilocuentes, sí, vamos a trabajar 2 horas por día, a cobrar 6 millones de mangos a todos los empleados. Sí, eso es lo que decía el teorema, pero cuando uno llega a los estamentos un poco más altos del poder, ya sea un ministerio, una secretaría, una dirección, cambia ese discurso. Lo cambia y dice, no podemos pagarle por 4 horas de laburo 6 millones de mangos, porque el presupuesto no da, porque se me encanta la pelota, lo que vos quieras. Y tenías mucha razón, Raúl Baglini, al plantear ese tipo de teorema. Parece que los diputados y los senadores no se dan cuenta de esto, no lo quieren reconocer, y firman o afirman o hacen declaraciones que van muy en contra de los intereses no solo de la nación, como diría alguien, sino también de la gente. Y por décadas, Argentina fue un laboratorio de tensión social, de fracaso político, de promesas económicas incumplidas, y lo que hoy muchos interpretan como un fenómeno de odio promovido desde la figura del presidente Milei, no nace del vacío, no nace de la nada, no es la creación del mundo porque Dios dijo hágase la luz. No es únicamente un producto de la retórica altisonante del libertario, ni una copia berreta de líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro. La violencia discursiva de Milei es, antes que una ingeniería malvada, una reingeniería de una indignación acumulada durante más de 4 décadas de declive institucional, económico y, por supuesto, moral. Entender esta reacción requiere mirar más allá de los fotitos o los memes, que los mandriles o los insultos que bajan desde el atril presidencial. Requiere también observar el sistema que permitió y en muchos sentidos empujó que este tipo de figuras emergiera como única válvula de escape posible. ¿El discurso del odio o la reacción frente a una estafa histórica? No se puede analizar la retórica de Milei sin considerar el punto de partida, que es una Argentina agotada. La inflación estructural, la pobreza persistente, los privilegios de una casta política que se autorreproduce sin asumir ninguna responsabilidad,
La decadencia educativa, el vaciamiento del mérito y la promesa rota de movilidad social ascendente hacen todo esto. Y a lo largo de los años, gobiernos de distintos signos se alternaron en el poder sin resolver e incluso profundizaron mucho todos estos males que te acabo de decir. El kirchnerismo, por ejemplo, con su prolongada gestión de 2003 a 2015 y su retorno en 2019, ofreció avances sociales, pero también convivió con niveles crecientes de corrupción, de clientelismo y de cinismo político a ultranza. La ley de medios, la estatización de YPF, el memorándum con Irán, la tragedia de Once, la manipulación de estadísticas públicas a través del INDEC, para no estigmatizar, dijo Kicillof, la intervención del Poder Judicial, los planes sociales convertidos en herramientas de dependencia. Todos estos episodios contribuyeron a una percepción masiva de que el poder político no solo era incapaz de resolver los problemas, sino que a la vez se beneficiaba con estos problemas. Y frente a esta larga acumulación de frustraciones, el mensaje de Milei, por rústico, disruptivo o vulgar que te parezca, se sintió liberador para millones de personas. Su furia verbal no solo es suya, es el eco amplificado de un hartazgo social creciente. Ese dicho, los cagaron durante 100 años, conecta no con la exageración histórica, sino con la vivencia de generaciones que ven cómo sus oportunidades se van reduciendo año tras año. La ingeniería del odio que se le atribuye no se trata entonces de una estrategia nueva, sino de una reingeniería emocional, que es la canalización brutal y eficaz de la rabia popular hacia objetivos identificables. Se lo acusa, entonces, a Milei, de imitar modelos internacionales de ultraderecha, con asesorías técnicas que transforman redes sociales en armas de manipulación emocional. Pero el problema de fondo no es la existencia de estos algoritmos, sino la condición previa que permite su éxito, una ciudadanía emocionalmente disponible y saturada de desencanto. Y en lugar de preguntarse por qué los insultos escatológicos de un presidente no provocan rechazo masivo, tal vez haya que indagar por qué sí generan identificación con el tipo. Si el discurso más grotesco encuentra eco, es porque el sistema político anterior dejó al votante sin herramientas más sofisticadas. El Big Data no crea emociones, las ordena, las organiza y las convierte en acción política. Lo que Milei ha hecho no es fabricar odio desde cero, sino reconocerlo en estado crudo y ponerle palabras con eficacia. Una parte importante del crecimiento de Milei se explica también como reacción al moralismo autoritario de una parte del progresismo argentino. Durante años, quienes osaban cuestionar políticas públicas, ideas de género o reparaciones históricas eran tildados de fascistas, antiderechos, retrógrados o golpistas. Y esa pedagogía sin escucha generó el terreno ideal para el surgimiento de una figura que no teme enfrentarse a los consensos políticamente correctos. La demonización automática de cualquier crítica hizo que muchos ciudadanos de a pie, cansados de no poder expresar su malestar sin ser señalados, viraran hacia quien les ofrecía la posibilidad de hacerlo sin tapujos. Y en esa lógica, Milei no solo insulta por estrategia, insulta como gesto de liberación. Para muchos, es la revancha emocional contra un discurso oficialista que por años los infantizó, los silenció o directamente los culpó por pensar diferente. Y no menos importante, ha sido la ineficacia del centro político que se presentó como tercera vía pero terminó naufragando en la indecisión. El macrismo, que prometía una salida gradual del populismo, falló en casi todos sus objetivos económicos. El regreso del kirchnerismo en 2019 fue leído por muchos como una traición al mandato social de cambio. Entonces, ¿cómo te van a extrañar que millones de personas votaran a alguien que promete dinamitarlo todo? ¿Qué otra salida les ofreció el sistema a quienes vieron fracasar a todos los demás? La supuesta violencia simbólica del nuevo oficialismo
no puede entenderse sin considerar la violencia estructural del viejo sistema, la de los planes eternos, las escuelas destruidas, los hospitales sin insumos, los salarios que no alcanzan y que siguen sin alcanzar. Si a la política tradicional no le pareció violento condenar a generaciones a la pobreza, no pueden ahora rasgarse las vestiduras porque un presidente se le ocurre usar Twitter como ametralladora de insultos. Quizás el mayor acierto de Milei fue instalar el término casta para englobar a todos los sectores que se beneficiaron del sistema mientras el resto se empobrecía. Políticos corruptos, empresarios prebendarios, gremialistas eternos, comunicadores con doble agenda, artistas financiados por el Estado. La apelación a la casta no es un invento ideológico, es una observación empírica que encontró su traducción en lenguaje de masas. Muchos pueden criticar las formas, pocos pueden refutar el fondo, y ahí reside el núcleo de su poder simbólico. Al atacar a la casta, Milei no necesariamente propone algo mejor, pero logra que millones sientan que por fin alguien les pone nombre y cara a quienes fueron sus verdugos. Y en medio del caos discursivo, el gobierno de Milei ha logrado algunas victorias que sus críticos prefieren minimizar. La contención del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación mensual, el superávit financiero por primera vez en años, la eliminación de parte del cepo, son datos que, aunque discutibles en su sostenibilidad o costo social, revelan una eficacia técnica inesperada para muchos. No se trata de aplaudir el método que ha implicado recortes drásticos, conflictividad social y un Estado aún cada día más debilitado, sino de reconocer que parte de su legitimidad también se alimenta de resultados concretos. Su estilo puede ser incendiario, pero los números han logrado, al menos por ahora, amortiguar algunas de las llamas del incendio. Ahora, se lo critica por usar el término mandril para descalificar a sus oponentes, sugiriendo una regresión a prácticas de deshumanización similares a las del fascismo. ¿Y ellos no tratan a los oponentes de gorilas? Pero cabe una observación más terrenal. ¿Acaso la cultura política argentina no ha estado plagada de apodos, memes y animalizaciones mutuas? La izquierda llamó gorilas a sus opositores durante décadas y lo hizo con humor, con desprecio y con orgullo. Milei apenas devuelve el gesto con nuevas metáforas. No lo hace para justificar un exterminio ni para validar una violencia física, sino para ridiculizar a quienes, durante años, monopolizaron el discurso desde una supuesta superioridad moral. La palabra mandril, por violenta que suene, no tiene el peso simbólico de un discurso de odio estructurado, sino de un combate cultural en clave de twitters. Ahora bien, justificar la furia no implica negar los riesgos. El estilo Milei puede alimentar una peligrosa banalización del debate democrático, puede desinstitucionalizar la política y empujar a los adversarios al abismo, al no reconocerles legitimidad. La dificultad de sostener el disenso sin destruir al otro es uno de los grandes desafíos que enfrenta el país bajo su presidencia. Para esos peligros no nacen de Milei, nacen del deterioro institucional que lo precedió. Y lo preocupante no es que exista un Milei. Lo alarmante es que tantas personas hayan sentido que él era la única opción viable. Su éxito no es la causa del odio, sino su consecuencia. Es la reingeniería emocional de una sociedad que dejó de creer en todo lo anterior. Por lo tanto, nos queda para decir que Javier Milei no inventó el odio. Simplemente lo domesticó, lo canalizó y lo convirtió en una fuerza electoral. Sus métodos reconozco que pueden ser toscos, pero no son irracionales. Su violencia verbal puede ser disruptiva, pero no es espontánea. Es el reflejo distorsionado de una Argentina que gritó en silencio durante demasiado tiempo. Lo que la clase política tradicional llama ingeniería del odio.
Muchos ciudadanos lo llaman, con razón o sin ella, justicia emocional. Y ese es el verdadero desafío. No se trata de combatir a Milei en el terreno del escándalo, sino de reconstruir la credibilidad de una política que hace mucho tiempo dejó de escuchar. De lo contrario, la reingeniería del odio va a seguir perfeccionándose y no siempre va a tener un costo tan reconocible. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están viendo. La gente lo pide, la galaxia lo reclama, el sistema planetario lo exige. Hay churro y bolita para todos. ¿Sabés quién empezó a endeudar la Argentina? Kicillof. Cuando fue a arreglar con el Club de París, cuando le dio los 8.000 millones de dólares a Repsol, cuando fue a arreglar con los fondos buitres. Y ese ciclo económico continúa hasta ahora. Solamente hay que reírse, hay que sentir un poco y hay que recordar algo de la historia nuestra. Soy profesor de la UBA, fana del bicho, y me gusta pasear adelante. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Y recuerdo la mirada de papá, la mirada de ese hombre feliz, esa mirada con ilusión, con esperanza de que algún día vendrían los tiros para la justicia. No, además, ya te lo dije varias veces, Néstor y yo no nos íbamos de vacaciones ni a La Habana, ni a Beijing, ni a Ciudad Hanoi, ni a Moscú. No, éramos más ir a Nueva York, a Miami también, a Disney World. Argentinos normales de clase media. Ese es el peronismo para nosotros. Podemos esperar entonces que la inflación baje. Vamos a tener un primer mes malo y vamos a tener 2 o 3 meses muy buenos. Ahora van a empezar con el cuentito de que hicimos esto porque queríamos llegar al balotaje con la inflación planchada. Prepárate porque viene ese cuentito de la oposición. Vamos a llegar al balotaje, digamos, con mucho mejor resultado. Y es tan fácil, puede ser que es tan fácil ser peronista. Mírame la cara. Paraísos fiscales, lugares donde uno no yo, pero varios de los que se hacen, ¿no? Por ahí. Caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. La izquierda necesita pobres, porque la persona que no es pobre, tanto material como espiritualmente, no votaría jamás por alguien de izquierda. Una persona que no tiene educación no tiene libertad. Una persona que vive en la marginalidad termina esclavizado por el poder. Pero la izquierda lo que hace es empobrecer a las naciones, tanto en lo material, no hay ningún ejemplo real en el mundo donde la izquierda radical, no estoy hablando de la centroizquierda, que sí ha sido cada vez más absorbida por la izquierda más radical, pero la izquierda radical no ha sacado adelante en ningún país, no ha mejorado la calidad de la enseñanza a las personas. Entonces la calidad de vida de las personas que viven bajo un régimen de izquierda empeora. La ley laboral en Argentina es un privilegio solo para uno. No hay igualdad ante la ley en esas dos partes. Y no me vengan con que hay una asimetría, porque la realidad, que como le pasó, lo hablábamos antes, a esta empresa de Junín, que tiene 3 empleados, le clavaron 333 millones que no los factura en una vida, y que directamente tiene que cerrar, que me digan cuál es la igualdad ante la ley ahí y dónde está la asimetría. A veces me han criticado, no puede ser. Hay infinidad de casos como este, un vendedor que recompraba y vendía y después se autotitula empleado no registrado, trae 4 testigos, listo, ya está, listo, ya perdiste el juicio. Hay infinidad. Y hace años, décadas que hay pymes y hay empresas pequeñas, grandes, medianas que han cerrado porque no han podido cumplir. Nosotros ahora tenemos la muestra de esta empresa que lo llamaba Mandarina, sí. Naranja Mandarina. Hay infinidad que no han podido. Hay tipos que han perdido, porque hay gente que para salvar su negocio involucra todos sus bienes, han perdido todo. Y aparte, como es gratis la justicia laboral, demandar es gratis, dicen, voy contra la empresa, pasé, y lo vi a Ossi dando vuelta por ahí contra Ossi, y lo vi a aquel, a la mona que estaba tomando un café, debe ser dueño también, y la vi a Malena, para mí
Para mí también es dueña, no, listo, adentro todos. Así es la justicia laboral en Argentina. Y el que me diga lo contrario no sabe lo que está pasando. 20 y 39 vamos a tratar de meter el editorial porque venimos medio ajustadito de tiempo. No sé sinceramente si es que estamos en un diciembre raro o son otras las cosas que me están jugando, ¿no? La mayoría del mundo que conozco acaba de entrar en una suerte de estado de gracia, según el cual el año se acaba el viernes que viene. Quedan 6 días hábiles para los servidores públicos, 8 para el común de los mortales, pero ya estamos en modo avión. Por una parte, podemos culpar a esta anomalía que ocurre cada cierta cantidad de años de tener Nochebuena y Nochevieja 2 miércoles seguidos. Por otro lado, puede que estemos absolutamente quemados, pero a nivel carbonizados, con cenizas por neuronas que quedan adheridas a un cacho de molleja pasada de cocción que alguna vez tuvo la imagen de ser un cerebro. Es automático y lo comprendo, porque estoy en la misma. Cada tanto conecto con el calendario y me doy cuenta de que ya no cierro el kiosco, que el programa se tiene que seguir armando de todas maneras, y me pregunto cómo voy a hacer para obrar un milagro tan extraño como conseguir nuevos oyentes en el verano. Y es que ni yo tengo ganas de hacer un programa de radio a esta altura del año. Lejos de ser un resumen del año, hermoso recurso que se da en las redacciones, no para aliviar la carga laboral, sino para llamar la atención de lectores que están ebrios o que están embolados, me sorprende la cantidad de cosas que ocurrieron que ya ni recuerdo cuándo, por qué o qué pasó después. Y eso que este fue un año electoral, Ojo, cuidadito. Hay una vieja teoría que asegura que en los años no electorales la gente consume menos noticias políticas y económicas porque ya delegó la gestión de esas cosas a través del voto. Si bien los resultados de las métricas de los medios sí muestran una caída en consumo de este tipo de noticias, también es cierto que en inmensa mayoría de las que son consumidas en años electorales lo son por algún quilombo, por lo que dijo uno del otro, por la polémica de un aspirante de una banca que termina con vínculos con alguna mafia, cuál político odia más a otro y por qué, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso durante los largos años carneristas, cada diciembre fue un mes de quilombos, de grupejos que copaban Constitución, o sitiaban una plaza, o amenazaban con bardo en cualquier acceso de la capital federal, a cambio de obtener la reivindicación de un derecho humano fundamental, como ser que se les entregara una caja navideña. Es la primera vez que recuerdo que un gobierno llega a diciembre sin que un solo analista político diga y todavía falta el mes de mayor conflictividad social. Más bien, todo lo contrario. Llegamos a un diciembre con aumentos de los combustibles que ni siquiera fueron avisados, con subas en los precios de todos los medios de transporte público, con aumentos en carnes, bebidas, frutas y demás cosas que hacen a que este cuerpo caprichoso quiera obtener sus nutrientes de objetos tan suntuosos. Y al menos por ahora, salvo la marcha de ayer, no ha pasado nada. Recuerdo algunos análisis políticos de aquellos años en los que nos decían que diciembre era un mes jodido porque llegaban las necesidades de las fiestas. Es una realidad con la que no todos podemos empatizar porque no todos tenemos o hemos querido tener una cena de Año Nuevo sin la posibilidad de satisfacer ese deseo. Sin embargo, este año termina con 225.000 puestos de trabajo menos y el riesgo de que ese número escale pronto si no se levantan las suspensiones al personal en varias megaempresas. Y no pasa nada, ni una piedra, ni un avioncito de papel, ni un papelito mojado disparado desde una cerbatana hecha con el cuerpo de una virome. Probablemente tengamos alguna conmemoración con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de aquellas trágicas jornadas de diciembre de 2001, que es eso lo que se celebraba en diciembre a nivel político,
solo que algunos festejos terminaban con lluvias de piedras. Sin embargo, cuando miro para atrás a lo largo de este año, noto que nos hemos metido en tremendas discusiones, casi al borde de la guerra civil verbal. Cuesta creer que estemos en el último mes de un año en el que por todo nos hemos metido en batallas opinológicas, no sin razón. Pero como la realidad es esa trompada que recibe el deseo de que las cosas sean como nosotros las vemos, me llegó el informecito de cuáles fueron las cosas más buscadas por los argentinos en Internet. ¿Y sabes qué? Incluso cuando volaron pupitres de un lado al otro del aula republicana para cuestionar los garrotazos partidarios antes, durante y después de las elecciones, ninguno de los implicados figura en las búsquedas de Google. Y no es que todos los argentinos sepamos quién es Alejandro Bongiovanni, por poner un ejemplo de cambio de afiliación partidaria. Sin embargo, es como que ni se lo buscó para saber quién carajo es Alejandro Bongiovanni. Lejos de ser un palazo para este diputado nacional, el informe es lapidario en términos de búsquedas de nombres, porque la primera política que aparece en la lista es Karen Reichardt, y recién lo hace cuando se realiza un subanálisis en la categoría personas. ¿Segundo político buscado? Ninguno. Preguntamos más por quién es Robert Prevost, el Papa actual, que por cualquier otro nombre, porque este también fue el año en el que se nos murió el Papa Francisco. Y ahora que varios de mis colegas dieron por terminado el conflicto en Oriente Medio, con cortes de pulseras y quita de cadenas televisivas con la cara puesta al temor de la circunstancia y sin tener en cuenta que nada, absolutamente nada, ha cambiado tras la devolución de los rehenes que quedaban y que todo se reduce a pausar el tiempo, no nos quedó tiempo para volver a pensar ni en Ucrania ni en Rusia. Dirigimos la indignación de reposteros ajenos a la limpieza religiosa encarnada por terroristas fundamentalistas en África. No podemos ubicar ni en qué parte de África ni con un mapa con división política, pero no viene al caso porque lo que está en juego es una cuestión de valores. Y hablar de valores, en Argentina, es mucho más gráfico y comprensible cuando se trata de una religión contra otra. En cambio, si vamos al conflicto de Rusia contra Ucrania, menos que no entendemos mucho, porque el valor de integridad territorial se nos hace poca cosa frente a un enfermo que nos mata por creer que el mismo Dios, pero en la supremacía de distintos profetas. A medida que el mundo continúe en su devenir, será cada vez más difícil llevarle la contra a Putin. Un grupo de terroristas de raíz islámica realiza una toma de rehenes, mueren todos, rehenes incluidos. Con tamaño desprecio por la vida, nadie con los patitos en fila va a realizar otra toma. Problemas con la oposición, nada que una buena dosis de polonio 14 no pueda solucionar. Un líder macho con los huevos bien puestos. Y además a nadie se le niega un vaso de agua y una buena invasión para recuperar el honor nacionalista perdido. Que encima banque a Irán, a Cuba, a Corea del Norte y a Venezuela es solo un detalle, o bueno, si querés, son 4 detalles. Por otro lado, los delincuentes delinquen porque pueden, y no por eso vamos a decir que está todo bien. Bueno, capaz que ahí tenemos otro punto de discusión, porque quien puede lo más, lo puede lo menos. Si en nuestras conversaciones periódicas nos parece realista que Ucrania deba decir, pucha, ya fue, y incorporamos la costumbre y se nos hace carne para todo lo demás. O puede que se trate del huevo y la gallina, y por decir, pucha, ya fue, con cuestiones institucionales internas no sepamos cómo reaccionar ante lo que ocurre alrededor de nosotros en el mundo. Ahora estamos en diciembre, el mes del caos, y como la naturaleza no acepta vacíos, las polémicas van a llegar en envase legislativo con las sesiones extraordinarias para tratar en un par de semanas reformas de cimientos. Y se habla de esto hace por lo menos un mes y pico y sin embargo tampoco figura en ninguna búsqueda de internet. Lo que demuestra la falta de interés que es total. Y el motivo es absolutamente válido, porque estamos quemados. No venimos de capear una crisis, somos una crisis ambulante desde que tenemos memoria,
a tal punto de que si el dólar no se mueve por un par de semanas, sentimos que volvió el 1-1. Se ha robado tanto, pero tanto en este país, que alguien habla de un 3%, y si alguien compra la noticia, la siente como una promo, un descuento, ¿cómo decirte? El Black Friday de la cometa. Y si la conducción de la AFA no puede frenar el quilombo padre que tienen por enriquecerse a una velocidad nunca antes vista, no es porque nos pusimos en puristas, sino porque se pegaron un tiro en el pie por idiotas. El fútbol es un horror, los campeonatos no tienen sentido y hay más premios en una rifa escolar que el cheque que recibe un campeón. Pero es de destacar que al menos en esto el tema sí importa. Por ahora. Todavía estamos en la etapa de la indignación, pero ya vamos camino a ese momento en el que deja de preocuparnos que Tapia nos haga extrañar a don Julio, sino quién nos llevará a recordar con cariño a este agujero negro de dinero imposible de blanquear. Y este fue el canchengue académico que se armó en torno a los ensayos de un tipo que tuvo que salir a bancar la parada como hacen los sádicos, como es que es con más ensayos. Así es que recuerda un filósofo al esclavo Epícteto que decía ser más libre que su amo. No menciona al catolicismo para no meterse en un brete, pero todos los que fuimos criados hostiazos podemos llegar a sentir un poquito de incomodidad al leer que es importante distinguir la libertad de las condiciones de su ejercicio, ya que si un hombre es demasiado pobre, ignorante o débil para hacer uso de sus derechos, la libertad que estos le confieren no significa nada para él. Y aprovecho a que a nadie de esto le importa lo que pasa, y voy con lo que directamente ni siquiera mueve el amperímetro. Si todavía estás escuchando el programa, sabes que hablo de la educación. Me acaba de pasar algo increíble mientras estoy diciendo esto. Quise ir a chequear lo que creí recordar de un tal Berlin y me encontré con una cita de un psicoanalista llamado René Spitz. Una inception de citas, digamos. Este Spitz nos dejó como legado toda una labor dedicada al desarrollo afectivo, mental y social de los chicos en situaciones de vulnerabilidad. Y sostuvo que la igualdad educativa contribuye a mermar los males que surgen de la diferencia de estatus social creada por un sistema de educación social de los padres, más que por la capacidad o por las necesidades de los chicos. El ideal de solidaridad social, la necesidad de alimentar los cuerpos y almas del mayor número posible de seres humanos, y no solo de los que pertenecen a una clase privilegiada. Y lo que es más importante, la necesidad de dar el mayor número posible de niños la oportunidad de que puedan elegir libremente, lo cual es muy probable que aumente mediante la igualdad en la educación, cosa que tampoco se quiere dar. Y si vos no tenés idea de con qué información actual vincular estas ideas que te estoy dando, te felicito, porque está definitivamente comprobado que vivís en un mundo mucho más feliz que el mío. Y estoy hablando de cambios y de cambios globales, y estoy hablando del pánico mezclado con asco que sintieron por esa gente que cogía sin estar cansada, que tomaban pastillas para no tener que elegir entre hacerse cargo de una familia o disfrutar de la juventud en todos sus aspectos. Y generacionalmente me crié como hijo de gente que fue el terror de sus propios padres, melenudos, contestatarios, chicos con la cabeza lavada por el chingue de bandas foráneas que pretendían arruinar los altísimos valores morales deseados por una sociedad decente en plena dictadura. Quizás el mundo pegó la vuelta del todo y ahora el cagado en las patas soy yo por tener que aceptar la posibilidad del sacrificio de valores que creí inclaudicables para preservar otros. Pero como soy un varón caucásico y heterosexual, puede que la saque barata, porque solo resta el posible resentimiento. Y ahí es cuando empiezo a entender a mis abuelos. Que tengamos una buena Navidad. Se nos está yendo el programa de las manos. El saludito clásico para esta próxima Nochebuena. Que estemos en paz, en familia. Y los que tenemos la desgracia de tener muy poca familia, que estemos felices entre nosotros.
Ya con eso alcanza y sobra. Feliz Navidad, gente. Yo le quiero aclarar a Papá Noel que no ande después de las 12 en provincia porque está todo muy picante y los renos esos van a terminar de relleno de empanada. Yo voy a pasar hasta las 12 con Karina y Javi, después de las 12 voy a lo de Cristina y el 25 lo paso con Ritondo y Santilli, hay un fiestón en el Pro. ¿Navidad? A mí los regalos ya me los dieron Besant y Trump. Yo lo voy a pasar en casa con Máximo, que está nerviosísimo porque ayer le mandó su cartita a Papá Noel, le pidió una bici y un traje de Spider-Man. Yo lo voy a pasar con 3 caramelitos divinos, no sabes lo que son, Mario. Una belleza total. Y no me salió para nada caro. El 24 lo paso solo. Invité a los del Pro, pero ya tenían programa. Van a pasar en Olivos. Yo voy a pasar en el cuartel del Comando Superior de Operaciones Conjuntas, General de División, Don Evaristo Beltrán y Rocha. Esta Navidad voy a repartir corchazos para todos lados, pero van a ser de champagne. Bueno, Mario, se termina el año. Nochebuena en Argentina, otro día perdido más. Salud para todos los mandriles que trabajan con vos. ¡Feliz Navidad, carajo! Oís más. Sentís más. Vivís esta temporada al máximo.